Entonces comenzamos. Mi nombre es Santiago, estoy aquí como anfitrión. Eh, He sido acompañante durante un buen tiempo en Ticapata, en inicial y en primaria, con niños de entre 3 y 8 años. Y estoy aquí para hablar con un joven inquieto, curioso, comprometido, Paolo Morante, que también es acompañante en Ticapata, también es acompañante de niños entre 3 y 8 años. Eh, Inquieto, curioso, características que lo han llevado a distintas partes del mundo, en Sudamérica sobre todo, para distintos encuentros de educación alternativa, lo que lo ha llevado a tener una red de contactos muy interesante de educadores, ¿no? En esta forma de ver la educación. Eh, Él es curioso, está muy comprometido con la investigación, con la información que pueda surgir en materias como la antropología, la biología, la filosofía, el psicoanálisis. Se interesa un poco por todo, ¿no? Y, y está en Ticapata desde el 2017 más o menos, ¿no, Paolo? Sí, 2017. 2017. Y él se considera un pensador disruptivo. Entonces, Pablo, yo quería preguntarte, ¿qué es un pensador disruptivo y qué hace un pensador disruptivo? Mm, Para comenzar. Se podría decir como el que tiene un pensamiento crítico o quien busca como transformar el pensamiento hegemónico, ¿no? O sea, como que si hay un pensamiento, si la gente, no sé, le gusta el rojo, es como, no sé, a mí me gusta el rosado. Como que voy contracorriente en el pensamiento, ¿no? ¿Y Eh, es ir un contracorriente por el puro hecho de ir en contracorriente o hay un sustento que te lleva a ir a esa contracorriente? En esa contracorriente. Sí, creo que hay como algo mío o sea, las cosas que me gustan me doy cuenta que son contracorriente, ¿no? No es que tenga las ganas de estar en contra de todo, sino que me doy cuenta que la forma en cómo pienso, en cómo actúo no es la típica y veo que es como a veces alternativa o muy diferente a lo normal en Perú, sobre todo, ¿no? O sea, te deja insatisfecho la situación en la que vivimos, digamos, Claro, en distintos ámbitos de la vida. sí, pero también pensando no solo quedarme en como en pensar de otra forma, sino también a cómo plasmarlo, ¿no? Cómo hacerlo realidad. O sea, que no solo se queda en la nube, Cómo sino que construir un también. mundo distinto, digamos. Cómo construir Ujú. una situación en la cual las cosas se acerquen más a como tú piensas que deberían de ser. Claro. Ya. Bueno, Pablo, estamos aquí porque a lo largo de estas últimas semanas, cada sábado se han ido dando este tipo de encuentros, ¿no? Con colegas de Ticapata. Y, y, este, y en esos encuentros, en esas entrevistas se han dado preguntas que algunas se han quedado sin respuesta. Entonces, en este momento te hemos invitado a ti porque queríamos que nos ayudes a responder las preguntas que se han quedado en el aire, ¿no? ¿Pablo? Uy, creo que te perdí, Pablo. A ver, voy a... No te escucho. Sí, sí, algo ha pasado con el Eh, internet. ya, ahora te veo moviéndote. Sí, ya, algo sucedió con el internet. Bueno, te comentaba que a lo largo de los encuentros últimos de cada sábado con los distintos colegas de Ticapata, se han ido dando preguntas que se han quedado como colgadas, porque no se pudieron responder por cuestiones de tiempo, en fin, por distintas razones. Entonces, en esta oportunidad nosotros queríamos aprovechar que estamos contigo para que tú nos puedas responder a esas preguntas que se han ido quedando olvidadas, ¿no? Son como de distintos temas, entonces no es un tema concreto, es como vamos a ir resaltando de uno a otro, digamos, ¿no? Pero habían mucho interés en saber, por parte de la gente que nos ha visto, en Ticapata el juego espontáneo, sobre todo en las edades en las que estamos hablando, ¿no? De 3 a 8 años, es
crucial, es importantísimo, es fundamental, ¿no? Es como la base de todo, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cómo hacer que ese juego espontáneo, que puede ser al aire libre, que en Ticapata sucede mucho porque es como un campo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser al aire libre, que si es un juego espontáneo, ¿cómo, y que incluye evidentemente una cuestión, o sea, que es una cuestión social muy grande, ¿cómo hacerlo virtualmente? O sea, ¿es posible, no es posible? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar para ello? O sea, ¿cómo hacer que ese espacio virtual tenga esas mismas características que puede tener, digamos, la realidad social? ¿Es posible? Ujú. ¿No es posible? ¿O cómo hacerlo posible? Yo creo que sí es posible, solo que eh, el hecho de que sea a través de una computadora nos hace pensar que es muy extraño o plantearnos desde que no creo que sea igual que lo presencial, ¿no? Y bueno, así en realidad inició el equipo, con esto de, bueno, probemos, lancémonos, pero y en el trayecto nos fuimos dando cuenta de eso, ¿no? De que el juego simbólico, por ejemplo, si seguimos o los juegos online que habían, sobre todo eso, o sea, el darnos cuenta de que para el niño estas nuevas tecnologías es como ya forma parte de su realidad, no es como que algo que cayó y lo empecé a explorar, ¿no? Sino que empezó ya a crecer con esto como los típicos nativos digitales que ahora los llaman, y para ellos ¿Son es como lo mismo que forma, los millennials o es otra categoría ya? ¿cómo? ¿Es la misma categoría que los millennials o ya es otra categoría de estos nativos No, digitales? la generación Z, ya los centennials. Ya, o sea, son una nueva generación todavía más imbuida de tecnología e informática. Sí, Ya, sí, sí. O sea, entre 1995 para adelante, ¿no? Sobre todo los del 2000. ya. Ya, sí. Em, o sea, para nosotros, o sea, yo justo soy del 95, entonces es como ya, yo cuando tenía 10 años, 9, ya conocía el Internet y de hecho vi que hay una forma de pensamiento del Internet que es como un pensamiento sistémico que ya como que se integra a ti, ¿no? Pensar las cosas como holísticamente, interconectadas, con vínculos. Veía que mis compañeros, compañeras también más mayores, les costaba un poco y les cuesta justamente entender este mundo que realmente es como todo un universo, ¿no? Pero para estos centennials es más fácil, es más fluido, no implica lo mismo que le implica al adulto que no ha llegado a experimentar esto de niño o de bebé, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde observar de cómo ellos se relacionan, es que hemos ido adaptando y mejorando cada propuesta, ¿no? También, em, sobre todo, por ejemplo, a mí me pasó que sentía que a pesar que estaba frente a la compu, yo podría estar siendo directivo, cuando la propuesta justamente tiene que ver con trabajar la no directividad, ¿no? Eh, pero mientras lo charlaba me di cuenta que tiene que ver conmigo en el cómo yo me relaciono con el dispositivo, cómo yo uso el medio, y de ahí cómo los chicos lo usan al mismo tiempo, ¿no? Cuando ya comprendí esa línea, ya como que todo fluyó y también mi forma de relacionarme era más tranquila, porque soy como muy crítico también de muchas cosas y ahí me pasó eso. Ya, Eh, entonces, ¿cómo llevarlo hacia el juego espontáneo? Em, en realidad parte siempre desde una conversación, una charla. Vamos viendo qué nos gusta a cada uno y a partir de ahí uno va proponiendo, ya sea los niños o nosotros, se me ocurrió tal cosa y, y a veces los niños dicen, no, no me gusta, otros dicen, no, sí me gusta. Entonces ahí se va como armando el qué hacer dentro de esa videollamada, dentro de ese juego, ¿no? Para mí, juego específicamente para mí se refiere al hecho de hacer algo que te genera placer, ¿no? No entonces, neces- digamos que de alguna manera, lamentablemente, por así decirlo, tendremos que restringir un poco la parte física de ese juego espontáneo, ¿no? O sea, de todas maneras va a verse afectada. ¿O hay alguna posibilidad de, tú crees, de encontrar una grieta por donde meter la parte física en Sí, es como que tú y ¿cómo? yo, ¿No? es como que tú y yo estamos en el mismo cuarto, imagínate,
y de pronto es como, juguemos algo pero sin tocarnos, sin tocar nuestros cuerpos, ¿no? Algo así es lo que está pasando en realidad a través de la virtualidad. Podemos jugar pero sin tocarnos. Por ejemplo, un juego que implica lo físico que estamos haciendo es Simón dice, ¿no? Es como Simón dice, trae un papel higiénico, no sé, y de pronto ves a todo el mundo corriendo trayendo el papel higiénico, implica un movimiento, ¿no? Y tú también, cuando le toca a otro que ganó, trae una cuchara, y el primero que trae una cuchara, ganó y así. O ¿Cómo? sea, digamos, el que logra cumplir la indicación, el primero que logra cumplir la indicación da la siguiente prueba, digamos, lo siguiente que Simón dice. Y así. Exacto. Sí, o sea, va a depender mucho de la creatividad del adulto, sobre todo, para poder ver cómo se genera ese juego corporal acompañado de la virtualidad, ¿no? Ya. Es complejo porque es como nuevo, hay que repensar todo, pero es posible. Solo hay que tener mucha, mucha creatividad. Vale. Eh, Otra de las cosas que también se ha ido comentando bastante era el tema del sostener a los padres en esta nueva situación. Sostener a los padres, se dice mucho sostener. ¿Qué significa sostener a los padres? ¿Por qué hay que sostener a los padres? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sostener a los padres? Mm, sostener a los padres implica varias cosas. Yo diría como acompañar a los padres, motivar a los padres, empoderar a los padres. Me gusta más la palabra empoderar a los padres. Para mí, por ejemplo, para mí la educación parte, en la historia de la humanidad, siempre ha sido a través de los papás muy responsables del cuidado y la educación de sus hijos, ¿ya? Hasta que llegó la escuela hace unos 200 años, en el que la escuela le quita los chicos a sus papás y de pronto es la iglesia quien se encarga de los niños, ¿no? Y de ahí va pasando a través, el Estado es el que se encarga de los niños. Y los papás se han desvinculado mucho de lo que es su responsabilidad y en realidad todo el potencial y todo lo que emanan al ser una figura de autoridad para sus hijos. Entonces, simplemente el empezar a ser conscientes de esa autoridad, de que tus hijos van a observar y van a aprender de tu ejemplo, es como vital. Entonces, hacer consciente eso, yo creo que eso sería uno de los primeros roles del acompañante, no padre, hacia el padre, ¿no? Hacerle consciente de eso, de ese vínculo, la importancia de ese vínculo, y empoderarlos en que no necesariamente no tienen que ser maestros, pero pueden hacer muchas cosas y compartir cosas lindas con sus hijos en casa y en general, ¿no? Ya. Porque claro, porque se ha estado diciendo o sea, sobre todo con esta situación en la virtualidad y los niños más pequeños que se pierde la paciencia un poco más rápido, ¿no? Que, o sea, justamente en esas dificultades que hablábamos hace un instante de la parte física, la parte corporal, ¿no? Que o sea, que demandan mucho tiempo, o mucho pensamiento al papá que además tiene que trabajar en la computadora, y atender, ¿no? A una situación más pesada, porque además seguramente la compra viene por delivery o tiene que salir a la calle, pero ya no es tan simple como coger el carro y salir, sino que hay que ponerse la máscara y hay que ponerse, no sé, los guantes y estar pendiente de que lo que entra a casa, la ropa, el alcohol, la lejía, toda la limpieza, o sea, es una situación como estresante, tensa. Y adicionalmente a toda esa situación, ahora los padres tienen que encargarse de sus hijos y sus hijos no pueden salir a la calle. ¿No? Entonces, ¿qué herramientas les podemos dar a estos papás? Sobre todo ahora que estamos hablando de los más pequeños, ¿no? Que, como te digo, necesitan o son más pulsionales, más activos, más físicos, más corporales, ¿no? Sí. Igual también con los mismos adolescentes también Mm, los papás sienten un estrés porque no hacen nada, supuestamente, ¿no? con la cama, ¿no? Mirando el techo, qué sé yo. Sí. O sea, igual tienen un estrés. Em, Creo que lo primero es justamente identificar, o sea, a mí se me ocurre identificar cuáles son los agentes estresores, ¿no? El trabajo, si es que en el trabajo es como le dedico
todos los días de la semana. Hay una recomendación que me gusta mucho, que es como buscar un tiempo y espacio exclusivo para tus hijos, ¿no? Es un momento en el que, bueno, ahora vamos a estar juntos y voy a estar presente contigo. Creo que eso es como vital, pero de ahí otras herramientas para el adulto se me ocurren, sobre todo cuando uno puede estar impaciente o alterado, buscar primero ese espacio de calma, como que evitar gritar, ¿no? Y buscar ese espacio de calma, respirar. Creo que la respiración y la meditación son buenas herramientas. Em, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, tocar la guitarra, cantar, hablar dentro mientras voy cantando de esas emociones densas, y así el cuerpo se va como equilibrando. También me ha ayudado mucho estar en contacto con la naturaleza, pisar la tierra, estar un rato con el Esa es sol. otra de las cuestiones que también han surgido, la naturaleza. Este, hay muchas personas que están fastidiadas con esta situación porque, bueno, sobre todo las que vivimos, bueno, las que estamos en este momento en esta situación, más en una ciudad, ¿no? Más en la urbanidad, más que en el campo, ¿no? Que no tenemos la posibilidad tan fácil de ir a tocar un árbol o estar jugando en el jardín o qué sé yo, o ir a la montaña. También hay gente que está pensando en eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver ese fastidio interno, esta como necesidad no resuelta, ¿no? Porque quiero ir a la montaña, no puedo salir. Es Sí, sí. otro elemento que también estresa, ¿no? Sobre todo porque la naturaleza nos regula un montón y autorregula un montón. Eh, a mí, por ejemplo, y sumando a lo anterior, es como reconocer que nosotros también somos la naturaleza, que formamos parte de ella. Ujú. Y en mi propia experiencia, lo que me ha hecho sentir más cómodo y muy relacionado con la naturaleza son las artes expresivas, ¿no? Desde el baile, el pintar, el cantar. Es Ujú. como, me recuerda un montón a que yo soy naturaleza, porque es como un acto muy creativo y de muchas gamas, desde colores, sonidos. em, y es como mágico. Empiezas a pintar, empiezas a cantar, empiezas a bailar y tu cuerpo se empieza a desestresar y nuevamente puedes arrancar, ¿no? ¿A ti se te ocurre algo interesante? No, yo estaba pensando que, o sea, tú estás proponiendo que lo que estoy entendiendo es que la propuesta siguiente es como determinar un horario, ¿no? En el cual uno como padre va a estar absolutamente presente con el niño o los niños, ¿no? O las niñas, Ujú. ¿no? Y adicionalmente a eso entiendo que para poder cumplir con ese objetivo hay como herramientas que pueden ser, en tu caso, las artes expresivas para quitar estrés, para quitar tensión y poder estar de manera relajada y consciente, absolutamente presente en esos momentos. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Qué pasa con aquellos que no son tan artistas, digamos? O sea, puede ser de, no sé, jugar al Wii, hacer planchas, saltar, hacer aeróbicos, o sea, un Claro, ejercicio claro. físico es lo que puedo entender que le vendría bien, o sea, también Sí, designar un tiempo para hacer alguna actividad física, aunque sea sí, encerrado en las cuatro paredes. sí, sí, sí. O sea, me resuena un montón el desfogue corporal, ¿no? Para mí creo que es como el cuerpo es donde se almacena ese estrés. Entonces empiezas a movilizar el cuerpo, y ya empiezas a desestresarte, ¿no? O sea, yo le sumaba cantar, bailar y pintar implica mover el cuerpo, pero Ujú. también estás generando un acto creativo, ¿no? Entonces es un plus a lo corporal. Ya. Pero claro, si no eres tanto de abrirte a expresarte, de hecho los ejercicios, el simplemente caminar un rato, moverse, estirarse, puede ser un gran comienzo. Pero igual yo sí aconsejaría sumarle algo creativo, ¿no? O sea, Ya. desde este mismo hecho, desde jugar un videojuego, como le habías dicho en Wii, ¿no?
o plantearse jugar un juego de mesa en casa, masajearse, ¿no? O sea, la mamá masajeando a la hija y la hija masajeando también a la mamá, ¿no? Pueden ser momentos también de mucho compartir. Es lo que se me ocurre para complementar, ¿no? O bailar como un loco, digamos. Que También bailar. no queda registrado, no queda ningún documento que pueda decirse, esta es la obra creativa, la obra que se ha creado, pero por lo menos se vivió un instante de creación efímero, digamos, por así decirlo. Sí, o gritar como un loco, si es que no vives en un edificio, ¿no? El problema es que después se van a considerar loco, de verdad. Y ya, y uno perdió la paciencia, a pesar de que hizo todo esto. Ah, sí. Estás en el vínculo, no sé, estás con los hijos y no quiere mirar la pantalla o no quiere hacer lo que el acompañante en este caso a través de la computadora le está diciendo para hacer, no quiere jugar al Simón dice, y tú como padre pierdes la paciencia y apagas la computadora, gritas, no sé, castigas y perdiste la paciencia. ¿Qué hacer a partir de ahí? Bueno, ahí uno se va al extremo. Ya. Mm, Bueno, Entonces, después ¿cómo se puede regresar a ese estado? O sea, uno intentó, lo sí, consiguió sí, sí. durante un tiempo y hubo o sea, una crisis enorme que generó la pérdida de la paciencia, un exabrupto. ¿Cómo regresar a ese estado cómo retomar, digamos, ese momento, esa situación más Claro, calmada, ¿no? depende mucho de las personalidades, ¿no? Claro, yo soy una personalidad más calmada y es como me es más fácil volver, pero también conozco personalidades más así intensas y lo que he observado en realidad que me parece muy interesante es como explotan, pero de ahí es como que medio molestos buscan la conversación, ¿no? Y es como, porque pasó tal cosa, porque no sé, porque le hablaste así al acompañante, no sé, un ejemplo, ¿no? X. O porque no quieres hacer tal cosa. Primero como hablarlo. O sea, Va a siempre ser buscar más, un diálogo con el niño o la niña. sí. Y tratar de que sea un diálogo respetuoso, ¿no? Porque a veces hay mucho de que el adulto impone mucho su poder frente al niño y a veces es como el niño está todo mal él, pero el adulto no, ¿no? Mm. Eh, O sea, asumir la responsabilidad como adulto también. O sea, ser humilde, en exacto, pocas palabras. sí, ser Siempre humilde, igual, igual, nunca por encima. sí. Igual, si tú eres intenso, tu hijo también va a ser posiblemente también intenso. Entonces, después de esas explosiones, lo mejor es buscar el diálogo, conversar de lo que pasó, uno traer, pero yo, sobre todo, qué es lo que a mí me hizo sentir incómodo de ti, ¿no? O qué me molestó. Y mientras se va conversando, de ahí de pronto ocurre una armonía cuando uno ya dice cómo se sintió, porque a veces, sobre todo creo que explotan cuando simplemente se molestan, pero no expresan qué los hizo sentir mal o qué les incomodó. Cuando empiezas a poner en palabras lo que te incomodó del otro, ya la cosa como que se va ablandando y va generando una armonía. Ya cuando hay un diálogo, se va encontrando acuerdos, soluciones, y creo que por ahí va ese camino, ¿no? Igual siempre, al ser intensos, también, o sea, recomendar hacer actividades intensas, ¿no? Desde el bailar juntas, el bailar juntos, cosas así, para de O sea, ahí desestresar más. entonces voy entendiendo que también incluso hasta sería mejor que en estas actividades de desestresamiento, como por así decirlo, incluyamos a los hijos o a las hijas. Sí, También hacerlo como socialmente, digamos, también. O sea, no hacerlo yo por mi cuenta, sino como el papá por su cuenta, sino que también vincular en esas actividades a los niños, saltar los dos como un loco, gritar como un loco los dos, no sé, ponerse a pintar los dos, más allá de las clases virtuales que puedan hacer cada escuela. sí, aprovechar que los hijos están en casa y volver ese vínculo, ¿no? Que es muy importante y es importante ser consciente de ese vínculo. O sea, el referente que está recibiendo el niño o sea, creo que es como se va a quedar grabado toda su vida, ¿no? De hecho, uno recuerda cómo era mi papá, cómo era mi mamá, qué cosas me gustaban de mi papá, qué cosas no me gustaban, ¿no?
Y, y es eso, yo creo que es como ser consciente de dar unos buenos recuerdos también a los hijos. Eh, pero tampoco es como, si es que realmente tu hijo no quiere, o sea, puedes probar ya en hacer estas actividades juntos, pero si es que no quiere, tampoco presionar. Ah. Eh, O sea, dejarlo a su elección, hacer la propuesta, pero sí, no llevarlo a la práctica a la fuerza, digamos. sí, tampoco ser extremos, pues, ¿no? A veces viene bien ser un poco impulsivo y bueno, hagamos esta cosa y de pronto se anima y a O sea, veces sirve, pero a veces no. digamos, ejercer en la medida de lo posible y con una observación muy atenta cierta presión para, sobre todo para esos niños que a lo mejor necesitan un poco ese empujoncito, dices tú. Exacto. Ya. ¿Y qué hacemos con, bueno, claro, evidentemente si uno está eh, en este tipo de educación, vinculado a este tipo de educación, esa necesidad es un poco menor, pero incluso cuando alguien está entrando a este tipo de educación, la necesidad de las notas, ¿no? De la evaluación en relación a los demás, cómo está mi hijo en tales áreas respecto de los compañeros, ¿qué hacemos con esta? O sea, me imagino, yo entiendo que mientras uno va entendiendo un poco más esta forma de ver la educación, esos miedos van desapareciendo y esas situaciones van quedando más lejanas, pero incluso uno demora, hay un tiempo, ¿no? Esto es un camino que se recorre. ¿Cómo hacer con esas personas que ante una situación como la que vivimos hoy, estos miedos han regresado profundamente, han presionado nuestra cabeza y están ahí todo el tiempo carcomiéndonos el futuro? ¿Qué hacer con eso? Mm. ¿Cómo, Sí, cómo- a ese proceso en la educación se le llama desescolarización. Eh, depende, ¿no? Depende qué vas a desescolarizar. Desescolarizar cognitivamente, desescolarizar emocionalmente o corporalmente, ¿no? Que también es como va ligado. La desescolarización cognitiva mental es como llegar al punto de que todo genera aprendizaje y aprendemos en todo momento. Así como respiramos, aprendemos, ¿ya? Que hay un tránsito para eso. No necesitan enseñarnos a caminar, vamos a aprender a caminar. Un poco eso. Exacto. Ujú. Sí. Sobre todo también porque, por ejemplo, los cursos se creen que aprendemos de forma separada, ¿no? Reduccionista, como biología, astronomía, antropología, matemática, letras, cuando en la vida no es así, cuando en la vida todo está mezclado. Eh, y aprendemos no solo eso, sino aprendemos un montón de cosas más que tal vez no tienen nombre. Eh, entonces, un buen ejercicio en realidad para eso es como, ya, por ejemplo, mi hijo está jugando videojuegos, ¿no? Está jugando Minecraft. Entonces, es como uno ponerse a reflexionar, a ver, ya, ¿qué está aprendiendo en Minecraft? O, voy a ver un rato, ¿no? Y veo un montón de bloques que está construyendo y es como, ah, está aprendiendo arquitectura, ¿no? Y de ahí lo ves como conversando con otros por Skype, por Zoom, no sé, y es como, o sea, está dialogando, está generando una comunicación, arquitectura, y de ahí ves que está creando sus propios personajes, o a veces hay un modo que es supervivencia, que, que es como cómo sobrevivir. Es como, es muy humano, ¿no? El hecho de qué herramientas tengo yo para poder sobrevivir. Entonces, es como el primer peldaño. Ya. Eh, entonces, es empezar a hacer ese ejercicio. El ejercicio de veo una cosa que no me gusta y empiezo a replantearme qué está aprendiendo, qué posibilidades estoy viendo ahí, ¿no? Y si tal vez yo no lo veo, preguntarle a otra persona, ¿no? A mi esposo, a mi amigo, a mi amiga, a mis compañeras de trabajo, porque siempre hay alguien con buenas ideas que dice, oye, pero creo que puede estar haciendo esto, ¿ya? De ahí una desescolarización emocional que va ligado al miedo, es más compleja para mí, y sobre todo la vital. Toma mucho tiempo, eh, pero creo que va a depender de cuán valiente es uno para lanzarse a eso, ¿no? Creo, es como, ya, si mi hijo va a estar en una educación libre, democrática, viva, autodirigida,
estoy dispuesto a que voy a pasar por miedos, procesos. Si estoy dispuesto, bacán. O sea, hay mucha gente disponible para acompañarte en eso. A pesar de eso, es tu trabajo. Es tu trabajo trascender esos miedos, integrar esos miedos, reconocer esos miedos. eh, y es muy lindo, realmente es como muy sanador en realidad, ¿no? Porque entras a un modo de confiar. Muy budista la cosa, ¿no? Ya. Em, Bueno, claro, pe- dime, perdón. no, no, sí, síguele. Sí, pues es entrar en el mundo interno de cada quien y transformarlo, ¿no? Finalmente, o sea, entiendo un poco que eso es el budismo, en realidad creo que es un poco la idea de las religiones también, ¿no? Transformar esa estructura interna, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si una familia no está dispuesta a reconocer, a trascender o a integrar estos miedos, ahí creo que sí es como pensársela mucho si quiero que mi hijo participe de un programa, un proyecto así, ¿no? Em, Sobre todo porque es muy lindo ver cuando el proyecto y la familia resuenan, porque el niño es como, la tiene muy clara, ¿ya? Entonces, en su casa es como muy autodirigido y en su escuela es muy autodirigido. Es muy lindo. Eh, pero también ocurre, porque nos ha pasado, y tú seguro has visto, cuando a veces la familia no está tan dispuesta o no cree en lo que ve o en lo que se va haciendo. Transitando ese camino, digamos, de desescolarización que tú llamas, ¿no? O sea, que se llama ese camino en el cual están dejando de lado los miedos, porque recién están recorriendo ese camino, ¿no? Sí. Em, Sí nos ha pero que, pasado, me acuerdo, de situaciones en las cuales tienes a una familia que presiona a un niño hacia ciertos objetivos, ¿no? Y el niño está como un poco desorientado, no sabe muy bien qué hacer. exacto. Sobre todo creo que el niño es el que vive esta confusión de, ¿le creo a mis papás? O sea, ¿confío más en mis papás o confío más en estos adultos de Ticapata, ¿no? Y es como, y la balanza es como, a veces dolorosa para ambos lados, ¿no? O sea, para nosotros es como, pucha, o sea, ¿cuántas oportunidades se le podrían florecer en él, ¿no? Si confiara más en él, en su proceso. O sea que digamos que todos pierden, el niño, los papás y la escuela, digamos. Sí, Cuando no hay esta posibilidad de juntarse en un mismo pensamiento, en una misma forma de vivir, de ver, digamos, el proceso de desarrollo sí. de la criatura, ¿no? Sobre todo porque el niño empieza a cuestionar mucho el proyecto, ¿no? Es como, a pesar que los escuchamos y todo, es como, no, pero así no es, y no sé qué, y no sé cuánto, como hay mucha confrontación, y que forma parte igual, o sea, va a haber confrontación en distintos niveles, eh, Sí, pero pero claro, sí, ¿no? es Deja como un interesante. sabor amargo, así. Me haces acordar, o sea, me traes al recuerdo, claro, se da una confrontación, pero siento que es como distinta en el sentido de que no es propia del niño, ¿no? Es como un discurso que ha ido aprendiendo, ¿no? Sí, Y sí, que sí, sí. trae consigo como una novedad, ¿no? Porque como tú decías al principio, te escuchaba decir, o sea, el niño la tiene clara, yo también sentía eso, ¿no? El niño, o sea, va a hacer lo que tiene que hacer, que es decidir qué hacer con su día, ¿no? De Ya. alguna manera, decidir qué hacer con su cuerpo, con su mente, con los materiales que tiene a su disposición y con los amigos que lo rodean. Y hasta con los adultos que están ahí, ¿no? O sea, en ese sentido, yo veo que, como tú, que el niño la tiene clara, ¿no? No se está cuestionando para qué sirve lo que estoy haciendo, digamos, ¿no? Claro. Y también, o sea, hay mucho cuestionamiento de parte de familiares. O sea, a veces hay familias que confían un montón, pero los familiares, los tíos, los abuelos, La no. familia más grande, digamos. Ujú. Pero ahí justamente es como muy, también es lindo y ver esa valentía de esta familia, ¿no? Ya. Justo una de las cosas que escuché este año de una familia fue que esta familia fue con su niño
a un lugar para comprar juegos de mesa y este niño le comentó un poco al vendedor de los juegos de mesa cómo era su escuela y es como, wow, a nosotros nos hubiera gustado estar ahí en esa escuela, ¿no? El Y se la vendedor le subió un montón, pues. O sea, escuchar tanto así como de otros compañeros, de otras personas, no, porque ahí no aprendes nada, y de pronto escuchar de gente que hace cosas chéveres, que te digan eso es como te la suben, ¿no? Creo que eso claro, es lindo. qué bueno. Sería bacán buscar más de esos momentos. Me estoy acordando ahorita de una pregunta que hizo, alguien hizo en relación a la clase en sí, ¿no? A la clase virtual en sí. Y decía, a mí me sirve más eh, que no atienda la clase, sino atenderla yo, ¿no? Y después, con la pauta que he visto en la clase, hacer mi clase con mi hijo. Funciona, es válido, es mejor, es peor, o cada quien va mirando de acuerdo a cómo va pudiendo hacerse, o sería ideal en lo posible que el niño participe de ese momento como más grupal, aunque sea virtual. Mm, yo estaría muy atento al niño, a la niña, ¿no? Primero ver si es un tema que le interesa, porque si Ujú. no le interesa, o sea, nadie lo va a poder Mantener. convencer, ¿no? A veces el niño lo va a hacer porque quiere seguir ganando la confianza de su familia, ¿no? Entonces como que lo hace Lo va a hacer por él. Lo va a por hacer algo por, por algo excéntrico, ¿no? ya, No, excéntrico no, externo, digamos. sí, externo. Entonces, como estar muy atento a eso, a realmente le interesa, y si le interesa, ahí sí el papá, la mamá puede acompañar aún más en ese tema de interés, ¿no? No sé, imagínate que vio el país Brasil y de pronto se emocionó un montón, ¿no? Entonces, uno ahí puede seguir dando un acompañamiento a ese interés, ¿no? Sobre cómo es la cultura en Brasil, qué idioma hablan, podemos practicar ese idioma, porque lo podemos descargar en una app, ¿no? Podemos comprar algún libro, no sé, tantas cosas, pero parte siempre del interés del niño. Ya, o sea, Eh, distinguir, digamos, en la clase en sí, de si algo, o sea, de los distinguir los obstáculos, digamos. A ver, voy a tratar de explicar, o sea, si le interesa o no le interesa es una primera clasificación, digamos. Entonces, ver, descubrir, ya, no le interesa, entonces mejor espero otro momento para tratar de generar lo mismo que se generó en esa clase. O ya, sí le interesa, estamos en el otro caso, sí le interesa, pero igual, aunque le interesa, no está atento, está distraído, está fastidiando, está no sé qué. Entonces ahí distinguir qué es lo que le está, qué le está ocasionando esas distracciones. Y a mm, partir de ahí ayudarlo a que se concentre en su interés, por así decirlo, digamos. en realidad el niño es muy corporal. O sea, en realidad todos los humanos, ¿ya? No me gusta infantilizar un montón lo que le sucede a los niños, sino que es algo que le ocurre a todos los humanos, que nos gusta estar en movimiento, haciendo cosas, ¿no? Pero en un niño es más evidente, ¿no? Lo que haría en realidad es como tal vez hablar con la profesora o con el profesor y recomendar de que si se puede hacer algo, o sea, más corporar la clase, ¿no? Vendría bien. O sea, Eh, incluir en la clase más movimiento, digamos, generar más espacios durante la clase para que el niño pueda saltar, correr, moverse, disfrutar de su corporalidad. O sea, sí, alternar, digamos, por así decirlo. sí. Momentos. Igual yo soy mucho de esto de que tiene que ver con el interés, ¿no? Porque creo que esta pregunta viene más desde un lado de las clases virtuales en una escuela tradicional. Eh, Sí, yo también lo pensé. Porque claro, me imaginé que la persona que estaba haciendo la pregunta está viendo que no puede enseñarle a sumar a su niño frente a la pantalla porque el niño lo que quiere hacer es ir a jugar con la pelota, ¿no? Entonces, exacto. eh, O sea, las recomendaciones que yo voy dando es a partir de que realmente el niño le interesa,
¿no? Es como, le interesa esa clase de la cultura brasileña, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo acompaño y facilito y ayudo a mi hijo que quiere estar en esa clase? Pero al mismo tiempo es como muy corporal, ¿no? Porque la Muy de clase en estar, sí misma es aburrida, por así decirlo. Es como tediosa, es difícil de estar. claro, ¿no? Entonces es como encontrar formas para acompañar a mi hijo que él quiere estar ahí, Ujú. ¿no? Entonces es eso. No, no es que si el niño, o sea, para que se entienda de que no estoy diciendo más bien lo otro, que es como a mi hijo le dan un montón de temas y nunca presta atención y se para moviendo, ¿no? Claro. Entonces tengo que buscar las formas para que se concentre y esté ahí concentrado en la pantalla, pero para mí eso no va, ¿no? Entonces, Claro, entonces, por eso yo te comentaba, entonces, si yo soy ese papá que está frente a esta situación en la cual mi hijo le interesa una clase por el tema, pero que no es tan buena como dinámica en la clase, entonces, y si la profesora o profesor no alterna estos momentos de digamos, de movimiento con la entrega del conocimiento, entonces mejor me voy a grabar mi clase, a grabar esa clase y después encontrar la manera como papá de que ese tema que sí le interesó, dárselo yo en otro momento, digamos. también, sí, es muy válido. Yeah. Ok. Sí, Bueno, ya esto era un poco para terminar con este tema, porque o sea, otro grupo de preguntas han surgido en relación digamos, por así decirlo, a lo económico, a lo social, ¿no? Porque, claro, o sea, hay mucha gente que dice, qué interesante, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta? Y además en una situación en la cual yo no tengo que comer, porque si no trabajo, o sea, yo vivo al día, o sea, en el país en donde nosotros vivimos, este, hay mucha gente que vive al día, ¿no? O sea, ujú, no sé, hay informalidad, qué sé yo, pero además también hay problemas de salud mental, ¿no? Un gran porcentaje de la población tiene una salud mental, digamos, no tan buena, ¿no? Violencia contra la mujer. O sea, hay una situación social un poco complicada, ¿no? mm. ¿Cómo, o sea, cómo esta forma de entender la educación podría ayudar a una sociedad como esta y cómo sería, digamos, si es que el Estado pudiese hacer algo, tuviese que hacer algo, qué se tendría que hacer según tu perspectiva de las cosas? Mm, primero me gusta pensar de que no todas las personas de bajos recursos no pueden brindar una buena educación, ¿no? Creo que eso es falso. Ujú, Para mí, dar una buena educación de calidad no va a depender del dinero. ujú, Yo creo que la pobre educación le ha afectado a todos los estratos de la sociedad, sobre todo porque no se le escucha al niño y al joven, ¿no? Incluso al universitario. Eh, para mí, la buena calidad de educación se basa en el principio de la actitud, en cómo yo me estoy relacionando con este niño, esta niña, esta joven, este universitario, ¿no? Este ujú. puberto. Eh, ¿Y cuál sería la forma, cuál sería esa actitud del adulto que- es una actitud, o sea, es una actitud que tiene que ver con el cuidado, una actitud que tiene que ver con la presencia, con la escucha, con el ser humilde, con, con la responsabilidad, con el facilitar cosas, ¿no? Si veo que a mi niño le interesa, no sé, cocinar, entonces, y a mí me gusta cocinar, ¿por qué no cocinar con mi niño o mi niña, ¿no? O sea, me voy a demorar más seguro ese día, pero va a ser una linda experiencia para ambos, ¿no? Eh, algo así. En los casos ya más extremos, donde realmente el papá o la mamá no están en casa, eh, yo creo que tendría que ver con
con la micropolítica, la mesopolítica y la macropolítica, ¿no? Ya creo que tienen que ver con otros agentes, otras personas, para generar como comunidades de aprendizaje dentro de tu propio barrio, dentro de de tu propio distrito. Eh, a mí me gustan mucho las ideas de Ivan Illich, que habla de la sociedad desescolarizada, ¿no? Que es como, La por sociedad ejemplo, tiene que ser escolarizada. sí, la sociedad desescolarizada, como que la educación no le pertenece a la escuela, sino que le pertenece a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Que es la misma educación comunitaria que todavía tenemos, por suerte, en los lugares más alejados del país, ¿no? Eh, o sea, yo me imagino, o sea, habiendo tantos jóvenes que le gusta interconectar a la gente, o algunas personas también, es como conectar al zapatero de tu barrio, conectarlo con alguna persona que quiera aprender sobre eso, conectarlo con algún arquitecto que vive cerca de tu barrio. O sea, generar una red de oficios y profesiones y estar dispuesto a ofrecerlo o encontrar a las personas que están dispuestas a ofrecerlo, ¿no? Seguro va a haber alguna persona que también va a estar dispuesta a cuidar a niños y a niñas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con una búsqueda económica, ¿no? Con una retribución económica de pagar por ese servicio, es lindo, pero también es como un intercambio, ¿no? Es como cuando venga mi sobrina, tú haces tal cosa, me gustaría que la acompañes en este interés que tú has desarrollado un montón, ¿no? Eh, Eso desde la La micropolítica, ¿no? micropolítica, o sea, en la micropolítica lo que se intenta, que estoy entendiendo, es que el barrio asuma la responsabilidad de la educación de sus hijos, de sus niños. Exacto, sí. O sea, Eh, una educación en la que el oficio sea el canal a través del cual se generan los aprendizajes. Sí. No solo oficios, hasta profesiones. O sea, ahora hay Ya, varios profesionales, ¿no? Profesionales que ni siquiera trabajan de su profesión, pero pueden brindarlo también, ¿no? ya. Em, de ahí desde una mesopolítica que podría tener que ver con la DREC, por ejemplo, o los organismos así que van después, ¿La la qué, perdón? OGEL, la DREC, ¿ah? ¿La qué, perdón? No te La entendí. DREC, Ya, la y eso dirección, la dirección regional, que tiene que ver, o sea, la Administración Regional de la Educación. en el Perú. Sí, ¿no? Yo creo que tendría que democratizarse más, porque, por ejemplo, es como el ministerio da las pautas y la DREC acciona y le dice a los docentes qué hacer, ¿no? Cuando yo creo que los docentes tendrían que reunirse en la dirección regional, dialogar y ellos traer las propuestas y llevárselas nuevamente al ministerio para que el ministerio dé el dinero y la estructura para que se hagan las ideas de estos Es docentes. decir, Y no es decir, el Estado ser ese adulto del que hablamos hace un rato que escucha a sus jóvenes y a sus niños. exacto, Mm, total, sí. O mm. sea, Y para, se me ha quedado, ¿qué aportes tú crees que esta educación, esta forma de entender la educación puede darle a una sociedad como la nuestra que decíamos que tiene todas esas carencias, ¿no? De falta de civismo, no sé, de salud pública, de salud mental un poco eficiente, de, qué sé yo, de la violencia. ¿Cómo crees tú que esta forma de entender la educación hace que una sociedad así mejore? O sea, ¿cuáles son las formas en las que contribuye? mm, ¿Cómo enumerarías algunas formas de o eso? sea, lo primero que se me viene es que muchos niños, incluso los adultos que trabajamos en este tipo de proyectos, nos escuchamos un montón, ¿no? Y empezamos a trabajarnos a nosotros mismos Como eh, individuos. sí, como individuos. Y entonces cuando tú ya estás como satisfecho en gran medida con lo que con cómo te sientes y con lo que haces, de pronto sientes un montón de ganas de dar algo a la sociedad. Es como una consecuencia, ¿ya? Algo que le suele ocurrir, por ejemplo, a las personas, a los humanos, cuando ya son muy adultos, cuando son muy ancianos, después de una larga trayectoria de cosas, recién cuando son ancianos, es que quieren hacer algo, cosas sociales, ¿no? Entonces,
este tipo de educación que te conecta a ti desde un primer momento, o sea, desde un primer momento se cuida esa conexión tratamos de que no se pierda. La eh, relación del individuo con su sociedad, dices. sí. Mm. Em, cuando este niño, o sea, este niño joven ya se conoce ya a los 16 en gran cantidad, ya cuando a los 16 va a tener una gran fuerza para generar cosas sociales, empezar a contribuir a su sociedad. Entonces, y los niños, los jóvenes, los humanos, somos muy diversos. Entonces van a haber chicos que quieren meterle a la economía, meterle a la política, meterle a los oficios, ¿no? Entonces se va a ramificar por muchas partes. O sea, lo que estoy Eh, entendiendo es que esta forma de entender la educación y de aplicarla en su relación diaria con los niños o niñas jóvenes, es lo que hace es que genera un ser humano, un individuo más conectado consigo mismo, más conectado con sus intereses, más tranquilo, o sea, estoy intentando entenderlo, ¿no? Tú corrígeme, o sea, más en paz, o sea, ¿no? ¿Es eso? Al, sí, al- al estar pero vinculados a con el placer, estamos diría generando como que es un individuo que sabe lo que quiere. que sabe lo que Entonces, quiere. si yo sé lo que quiero, entonces ya sé desde dónde puedo contribuir a mi sociedad, O ¿no? sea, no estoy Entonces, confundido con lo que debo porque esta carrera o porque el éxito económico, porque o sea, esas cosas, o sea, ese tipo de estímulos no van a estar ahí metiditos en mi cabeza diciéndome que lo que estoy haciendo está mal. exacto. O sea, seguro van a venir por el externo y antes Ya. de salir de la escuela, ¿no? Em, pero justo como escuchábamos a los jóvenes también del anterior sábado, ¿no? Ujú. Esto era impresionante, ¿no? Em, pero ¿qué estaba comentando Ah, ya. Yo te Que, corté, a mencionarnos cómo que, contribuye esta forma de entender la educación a una sociedad como la nuestra. sí, sí, sí. Que en la educación tradicional, como en la que nosotros hemos vivido, es como pasas hasta secundaria, no sé, 16 años, de ahí súmale la universidad, 25 años, donde no sabes lo que quieres y, y sales o sea, has estudiado una profesión que realmente no te interesa y cuando sales a trabajar eres malo en lo que has estudiado y no te conoces y no sabes lo que quieres. Entonces, ¿Y a por qué partir no de ahí sabes es lo como, que quieres? ¿cómo? ¿Por qué no, por qué decimos que en una educación más tradicional el individuo no sabe lo que quiere? Yo creo que es porque se le molesta mucho al niño y al joven, ¿no? Como de pronto tú tienes la idea de que este niño debe saber matemática, debe saber algoritmos, debe saber ciencias, debe saber, O sea, si yo... lo estás dirigiendo todo el tiempo, digamos. O sea, Sí, desde que entra a la escuela hasta que sale, estás diciendo, le tienes que hacer esto tal horario, esto tal horario, esto tal horario, esto tal horario, todos los días de su vida. Entonces, por eso es que es difícil que él sepa lo que quiere. exacto. O sea, no solo dirigiendo su vida, porque capaz ese adulto no sabe ni cómo manejar su vida y quiere manejar la del niño y la del joven, Ya. eh, sino que también molestando la vida del otro. A Ujú. mí me gusta mucho pensar, vive y deja vivir, ¿no? Entonces a partir de ahí se genera algo, cómo generas formas, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo con la educación tradicional es que no dejas vivir y no estás viviendo. Entonces a partir de ahí los individuos que salen o bien son rebeldes, porque muchos justamente inconformes de eso generamos otras propuestas, pero muchos también salen muy apagados de quiénes son ellos, ¿no? Eh, para mí esa es como una de las más cosas que una educación muy respetuosa, libre, donde se le escucha a los demás puede proponer, ¿no? Por ejemplo, a mí me resuena mucho la idea de que vivimos en una democracia, pero nuestras escuelas no son democráticas. Se simula la democracia. O sea, recuerdo en mi escuela de secundaria que nos hacían votar por dos colores, el rojo o el naranja, ¿no? Pero no tenían un sentido, o sea, no llegabas a una acción, no es que ibas a cambiar algo en la escuela. Entonces,
una educación simulada, engañosa, autoritaria, va a generar países autoritarios, engañosos, ¿no? O sea, ese político del cual nos quejamos ha salido de una escuela tradicional, ¿no? O sea, Eh, es una persona que o sea, siendo mirado por la autoridad, es el ejemplo de la rectitud, y cuando la autoridad se da la vuelta es como todo lo contrario, digamos. exacto, exacto, sí. Y todo eso tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Y específicamente las escuelas, pero se da en todo, desde el hogar y en muchas cosas, muchos lugares. O sea, entonces lo que estoy entendiendo, lo que estamos diciendo es que un niño que es respetado desde los orígenes de su proceso de desarrollo, desde que nace, y más aún cuando entra a un aprendizaje más social, sigue siendo igual de respetado, va a ser un niño que se va a comportar de la misma manera siendo mirado o no siendo mirado. O sea, va a ser íntegro, va a ser Auténtico. ¿ah? Auténtico. Auténtico siempre. Es decir, no vamos a necesitar estar encima de él para que él haga lo que es correcto, sino que va a tener una mirada del otro, o sea, va a mirar al otro como lo han mirado a él, con respeto Exacto. y con cuidado. Sí. Y ese es el mayor aporte que una sociedad, que una educación como esta puede hacer a la sociedad. Para mí sí. O sea, seguro hay varias cositas que se me Claro, escapan, pero, o sea, lo que ahorita primordialmente se me viene es eso, ¿no? como en términos generales y en abstracto, ¿no? Okay. Sí, o sea, también es importante saber que al hablar en términos de educación, o sea, un cambio social desde la educación va a tomar un par de décadas, ¿no? Eh, hasta que se limpie este autoritarismo, eh, pero, pero es O sea, importante apostar por ella. un par de décadas serían si es que todos estuviésemos en la misma dirección, digamos. Claro, sí, ¿No? claro, Ya, claro. sí, ya. Bueno, Pablo, ha sido interesante. Pero antes de, ya tenemos que ir terminando, pero antes de que te vayas, no sé, queríamos preguntarte, hay quienes te piden material, o sea, no sé, libros que puedas sugerir, textos, artículos, autores, no sé si es que se puede de pronto hacer en la página, poner en la página del colegio una relación de distintos autores, distintos libros, distintos con sus autores, no sé, en todo caso, y mencionar si puedes algunos aquí, los más relevantes, los que tú creas más, que te han servido más para entender esta forma de ver la educación, que puedan ayudar a las personas que están ahí como que, ay, sí, qué paja, qué interesante, qué bonito, pero será, no será. Pero ese par de sonsos que están ahí conversando, hablan, pucha, no sé, mejor quiero leer a los eruditos ¿no? que escriben libros, entonces no sé si tú tienes algún libro, algún autor que puedas recomendar. A mí me gustan tres libros, sobre todo para entender la educación libre en el mundo. Em, Jugar de Andrés Stern. De ahí lo podemos poner igual en la página. Claro, De por ahí favor. está Summerhill de Alexander Neil, que es como uno de los pioneros en esto hace 100 años. Y es como básico para poder entender de qué trata y cómo nace la cosa, ¿no? Y de ahí está Por fin libres de Daniel Greenberg, que es una escuela Sudbury Valley en los Estados Unidos, en Massachusetts, ¿no? Donde incluso los niños administran el dinero en qué se va a invertir de esa escuela, ¿no? O sea, hasta pueden contratar y despedir a los docentes también, ¿no? Entonces, Ya es como un son, tema, ¿no? Bien intenso. O sea, es una responsabilidad muy grande, digo, ¿no? Para los niños. Interesante. sí, o sea, ya tiene 50 años esa propuesta y de hecho se ha multiplicado, ahora hay un montón de Sudburys, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ahora están saliendo en Europa y hay uno aquí en Brasil también, Casa Arbore, me parece. Em, Igual, o sea, dentro de los Sudbury lo que a mí no me gusta es el sistema judicial, porque es como, sigue siendo el sistema judicial que tenemos ahorita, creo que se puede mejorar en cómo solucionar los conflictos.
pero es lindo el libro. O sea, Por fin libres, de Daniel Greenberg, de Summerhill, para entender eh, Summerhill, un punto de vista radical hacia los niños, de Alexander Neil. Es antiguo, de los 60, es denso, ¿no? Pero es como lo básico. Y a mí lo que más me encanta es este, ¿no? Jugar, de André Stern, que es el primero que traje, que es como André Stern es ya un señor ya que fue criado por Arnold Stern, que desescolarizó a su hijo, entonces su hijo nunca fue a alguna escuela ni dirigió su proceso. Entonces ya ves como ya un abuelo con un hijo y teniendo un nieto, ya es una cadena de desescolarizados, es como más limpios, por decirlo, o sea, más conectados así. Y es muy inspirador ver la perspectiva de cómo uno puede ver las cosas de una manera desescolarizada o simplemente de cómo es la vida realmente, si es que no te están imponiendo cosas, ¿no? Incluso... Jugar están por fin libres, de Daniel Greenberg, y Summerhill, de Alexander Neil. Digamos que ajá. son los tres libros que pueden regalarte una idea panorámica de lo que estamos hablando, y a partir de ahí seguir entrando en la investigación de esto. Ajá. Ah, bueno, Bueno, y bueno, Peter Gray es un referente ¿Peter ahorita, que qué? es Peter Gray, que es un psicólogo de Boston, y él es Ya. como que está dando la fundamentación a todas estas propuestas de educación libre, ¿no? Y él estudia a mucha profundidad justo esta de Sudbury Valley. Eh, entonces, porque también vi como una pregunta que había sobre si la salud respaldaba este tipo de educación, y Yo Peter te voy Gray, a responder a esa pregunta. y Peter Gray justo es uno de ellos, ¿no? O sea, su lectura es muy moderna. También está Amy Pickler y Carlos González, pero si quieres un libro muy reciente y que abarque sobre a grandes profundidades desde pequeño hasta grande, Peter Gray. Ya. Y en la internet, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué páginas web, qué instituciones podemos visitar para también hacernos una idea de lo que estamos hablando? Um, ¿Tienes tú información sobre eso? o sea, se podría ver La educación prohibida, el documental que está en YouTube. Es 2 horas, es denso, pero es muy rico, ¿no? Eh, Sobre todo ese, que está en español. Ujú. Sí, porque de ahí, bueno, también recomendaría la página de eh, la Alianza de Autodirigidos, algo así, pero que está en inglés, Alliance of Self-Direct Education. Eh, Justamente Peter Gray es uno de los miembros y fundadores, me parece. Y hay un montón de recursos, eso sí que está en inglés, pero hay muy buenos recursos para leer, para escuchar en podcast. Ok. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, Paolo. Muchas gracias. Gracias. No sé si quieres despedirte de alguna manera especial o decir algo antes de irnos. Eh, bueno, podría decir como vive y deja vivir. La frase del sábado. Bueno, gracias, Paolo, y gracias a todos por haber estado mirándonos, y bueno, hasta el próximo sábado. Chao. Chao, gracias a todos.